Pero él explica que este potencial, ¿sí?, tiene que ser actualizado. Actualizado. Ahora vamos a ir viendo qué significa actualizar. Para alcanzar la plenitud. Una plenitud de vida permanente. No esa plenitud que, bueno, que digo, ay, ahora soy pleno, me siento pleno, feliz, lleno, dichoso, gozoso y dentro de un rato, pum, se cayó todo. No, esa no. Por eso él dice, ¿no?, que no es temporal la plenitud, sino que es permanente. Este potencial, explica Antonio Bley, que está compuesto por 3 características, 3 cualidades, que son energía, inteligencia y afectividad. Energía, inteligencia y afectividad. Vamos a ver las características de cada una de ellas. La energía es la voluntad, el impulso de vivir, ¿sí?, y también la capacidad combativa que tenemos todos, esa energía. Esa es la cualidad energía. La cualidad de inteligencia es la de poder abstraer, relacionar datos, intuir. Y la capacidad de afectividad o afectiva es la de poder sentir amor, ¿sí?, la de poder experimentar armonía. Todo lo que experimentamos aquí está hecho de estas 3 cualidades. Recordemos, energía, inteligencia y amor o afectividad. En la medida en que ejercito estas 3 cualidades, crezco en sentido externo e interno. Nuestra vida está construida sobre la creencia, ¿no? Nosotros todos creemos de que son las circunstancias y las personas las que hacen que yo sea feliz o desgraciado. Eso es lo que creemos todos. Por eso culpabilizamos siempre a los demás de lo que nos pasa. A los demás me refiero que puede ser a otra persona o al mundo. Pero si esto se ve claro, que nada exterior puede suplir la actualización de mí mismo, esto va a marcar un cambio radical ante nosotros y ante la vida. Cuando hacemos este descubrimiento, nos damos cuenta de que somos responsables de lo que vivimos. Responsables de lo que vivimos. Y siempre recordemos que responsabilidad es poder, ¿sí? Si no soy responsable, pierdo todo mi poder. El exterior puede producirme circunstancias agradables o desagradables, pero la respuesta que doy a esas circunstancias depende siempre de mí, o sea, cómo respondo ante lo que pasa aparentemente ahí fuera. Eso depende de mí. Así yo puedo ser dueño de mis respuestas, y esas respuestas que doy es lo que me va a desarrollar y actualizar mi potencial. Esto es presencia. ¿Vieron tanto que hablamos de la presencia? ¿Qué es estar en la presencia? Bueno, es justamente estar presente ante las respuestas que doy a lo que me sucede aparentemente ahí fuera. Yo me he fabricado a mí mismo, ¿me dé cuenta o no? Según las respuestas que he aprendido a dar. Todas esas respuestas, o sea, cómo he respondido ante la vida durante toda mi experiencia, eso es lo que me ha hecho ser como soy. Nuestra existencia, toda nuestra existencia, está hecha de cualidades. Bien, nosotros a las cualidades les llamamos positivas y a otras les llamamos negativas. Pero Antonio Bley dice que no hay tal cosa como cualidades positivas y negativas, sino que solo hay positivas. No hay otra cosa. No hay en el ser humano nada que sea negativo. Solo hay cualidades, no hay defectos. Y ahora lo vamos a ver, porque nosotros estamos acostumbrados y creemos que hay cualidades y defectos. Defecto es la menor presencia de una cualidad. Lo voy a repetir.
Defecto es la menor presencia de una cualidad. Si llegamos a ver que esto es así, ¿no? Vamos a pasar de una visión dualista de la vida a una no dualista. De una dualista a una no dualista. Nosotros decimos que alguien es tonto en oposición o contraste a que otro es listo. O sea, yo para decir que alguien es tonto, tengo que ver ahí que otro es listo y comparar, ¿no? Esto es lo que hace nuestra mente continuamente, comparar. Y no nos damos cuenta. Porque nosotros le ponemos nombre a todo. Es decir, cosificamos. Convertimos en cosa algo que no es cosa, sino que es un modo de ver al otro. Es mi modo de ver, no es que el otro sea así, es mi modo de ver. ¿Por qué? Porque para definirlo yo lo comparo con ciertos valores, creencias que tengo y digo, este no es como debería ser. Bien, no tiene sentido luchar contra los defectos. No tiene ningún tipo de sentido luchar contra los defectos. No se puede luchar contra algo que no existe, porque los defectos no existen, solo existen las cualidades. ¿Por qué no existe un defecto? Porque no tiene substancia, y todo aquello que no tiene substancia no existe, no es real. Lo único que tiene sentido es luchar a favor de lo que sí existe. Ejercitarlo, y en la medida que lo ejercito, eso que llamaba defecto desaparece. Miren la palabra que aparece aquí, ejercitar. ¿Sí? Podríamos decir practicar. Nosotros creemos que existen los opuestos, que existe la oscuridad y que existe la luz. Y sin embargo, acá se nos dice, ¿no? en este curso, que el único modo de luchar contra la oscuridad es encendiendo la luz. No existen dos cosas, oscuridad y luz. Oscuridad es un nombre que le damos a la menor presencia de luz. Sin embargo, nosotros lo vemos como cosas opuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz sí tiene sustancia. La oscuridad es una apariencia, no es substancial. Y acá para que lo entendamos, tenemos que interpretar a lo que tiene sustancia como lo que es permanente, lo que es real. Y lo que no tiene sustancia es lo que aparece y desaparece. ¿Sí? Una apariencia. Una apariencia es algo que aparece y de repente desaparece. O sea que es perecedero. Todos nuestros problemas psicológicos, y atención acá, derivan de este insuficiente desarrollo de nuestras cualidades. O sea, todos tenemos las cualidades, pero no las tenemos desarrolladas. No puedo solucionar un problema interior mediante cambios exteriores. Y esto es todo lo que hemos creído toda nuestra vida, que yo puedo, cambiando cosas ahí fuera, solucionar mis problemas internos. Y no es así. No, ya nos dimos cuenta que no. El único modo de solucionar problemas interiores es actualizar plenamente la afectividad, la inteligencia y la energía. Estas tres cualidades de las que nos habla Antonio, que son las que tenemos todos potencialmente. Él dice que potencial, ¿sí?, quiere decir que no está actualizado. Lo que somos a otro nivel, ¿sí?, a un nivel profundo, a un nivel superior, ¿sí?, no está actualizado a este nivel. ¿Estamos? Bien. Pero hay algo que en todos, ¿no?, nos está impidiendo que yo actualice este potencial. Hay algo que lo está impidiendo. ¿Qué es ese algo que me impide actualizar este potencial? Este aquí, mis propias ideas y creencias. Mis propias ideas y creencias.
Por eso la gran transformación debe tener lugar en nuestra mente. Actualizar quiere decir que una cosa que estaba potencialmente en un sitio se vuelve en acto. Y él da el ejemplo de un muelle. ¿Vieron el muelle que sostiene una represa de agua, no? Cuando el agua está sostenida por este muelle, ¿no? Cuando levantamos no sé cómo se llama, bueno, para que se libere, ¿no? El agua, se actualiza, ¿sí? Se expande. Nosotros tenemos una idea, ¿no? En nuestras mentes, ¿no? De lo que es ser perfecto, de lo que es ser perfecto. Parece que cuando nos dicen ser perfecto siempre lo asociamos con que el personaje tiene que llegar a ser perfecto. Perfecto no es cuando nosotros representamos lo que la sociedad, el modelo, dice que es ser perfecto. No, eso es obedecer un modelo. Perfecto es cuando se es completo. Completo quiere decir que no me falta nada, que soy íntegro. Claro, y se nos habla aquí, ¿no?, de que todo esto sucede a nivel mente, ¿no? Todo cambio es a nivel mental, todo. Lo que haga con mi cuerpo, ¿no es cierto?, no va a llevar a ningún cambio. Pero lo que haga en mi mente sí, va a llevar a todo cambio. La mente sería como nuestro faro director de nuestra actividad, ¿sí? Toda nuestra actividad está regida por la mente. Pero cuando decimos mente, tenemos que distinguir dos cosas. Primero, lo que es la mente. La mente es todo el campo de ideas, recuerdos, toda información. Pero también la mente es la atención. Atención. Es un foco central que hay en el mismo centro de nuestra mente, que es la capacidad de dirigir nuestra atención actual, nuestra conciencia actual hacia una zona u otra. Y esto es fundamental, ¿sí? Porque en nuestra mente puede haber ideas, recuerdos, memorias, ahora que está tan de moda, ¿no? Memorias, información, de todo. Pero si yo no pongo foco, ¿sí?, y dirijo mi atención hacia lo importante, no estoy haciendo un uso constructivo de la mente. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que distinguir lo que es pensar y lo que es mirar. Antonio Bley, a lo largo de todo su curso, utiliza mucho este verbo, mirar, y hace una clara distinción entre lo que es mirar y lo que es pensar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora se los digo como para que vayamos interiorizándonos con estos conceptos. Estamos acostumbrados a que solo haya respuestas positivas ante estímulos positivos, ¿sí? Si me dicen que soy linda, que soy buena, que reacciono positivamente. Si me dicen que soy mala, me enojo. Bien. Esto se llama condicionamiento. Palabra muy conocida por nosotros, ¿no? Condicionamiento. Así me he convertido en un reflejo mecánico de lo exterior. Ante tal estímulo, tal respuesta. Esto es lo que nos impide crecer interiormente a todos. Que actuemos estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. No hemos aprendido a crear nuestras propias respuestas. Estoy viviendo dormido, como un robot. Y respondemos según lo aprendido. Por eso huimos de los que nos critican y buscamos a los que nos comprenden. Todos vivimos así, huyendo de los malos, los tóxicos. ¡Ay! ¿Cuánta gente tóxica que hay allá afuera? Y buscamos a los buenos, a los que nos comprenden, a los que son como nosotros. Ese es uno de los factores que nos impide crecer interiormente, ¿no? Desarrollar este potencial. Y el otro factor que me impide crecer es
que el exterior me está imponiendo un modelo de comportamiento. El exterior me impone un modelo de comportamiento. El exterior me dice cómo he de ser y cómo no he de ser. ¿Qué es lo correcto que yo piense? ¿Qué es lo incorrecto que yo piense? ¿Qué es lo correcto que debo sentir? ¿Qué es lo que no debo sentir? ¿Cómo he de ser? Y no solamente me impone este modelo, sino que después me juzga y me condena de acuerdo al cumplimiento de este modelo. O sea, si no soy como debería ser, entonces seré juzgado y criticado. Si no cumplo con el modelo, se me critica, se me desaprueba o rechaza. Y fíjense en que esto es lo que pasa hoy en día en la sociedad, a todos los niveles. La política, los deportes, ¿no? La espiritualidad especialmente, que bueno, que yo estoy en contacto, ¿no? con todo este tema, lo he podido ver, ¿no? Gente que, bueno, que se opone a todo, ¿no? Hay que buscar, hay que oponerse, porque el modelo no, el modelo dice otra cosa. Bueno, si no cumplo con el modelo, se me critica, desaprueba o rechaza. Es el famoso debería, ¿no? Del que tanto habla Byron Katie, que está continuamente en nuestra mente, así, todo el tiempo. Esto no debería estar pasando, esto no debería ser así, no. Y es una continua oposición mental que todos experimentamos, pero no somos conscientes de ello. Y hasta que no tomo conciencia, nada cambia. Se valora más el modo de ser que el ser. Esta frase es excelente de Antonio Bley. Se valora más el modo de ser que el ser. Y eso es lo que hacemos todos. Todos aquí nos fijamos en la conducta del otro, cómo se comporta. A ver, ¿cómo es su modo de ser? Los niños en la escuela, todos debemos ser así, sentarnos derechitos, obedecer a la maestra, decir sí, todos como robots, ¿no? Pero el ser, nadie lo tiene en cuenta. Nadie. Estoy viviendo un vivir fuera de mí mismo que impide que me encuentre a mí mismo. ¿Cómo me voy a encontrar a mí mismo si yo estoy viviendo fuera de mí mismo? Estoy enajenado de mí. Por lo tanto, estamos viviendo con modelos aceptados, pero que a la vez rechazamos. Las dos cosas a la vez hacemos. Los aceptamos de cara al comportamiento exterior y los rechazamos de cara a ser auténticamente nosotros mismos y sentirnos ser con autenticidad. Son modelos duales, ambivalentes. Así nunca voy a poder llegar a ser yo mismo. No podré ser auténtico, no podré ser pleno. Primero, tengo que darme cuenta de qué está pasando en mí. Si no, seguiré yendo a la deriva. Seguiré un ideal, una ideología, un gurú, etc. Hagamos como dice todos para allá. Esto es lo que da resultado, todos para allá. Como salen las modas, ¿vieron? Las modas. La nueva era. Hay todo y todos van para allá. Porque vieron que a otros les fue bien. Parece que hay que hacer eso. No me doy cuenta de lo que está pasando en mí. Estoy siempre con mi mirada hacia afuera. Primero tengo que aprender a abrir los ojos, a descubrir por mí mismo qué está pasando en mí. ¿Qué está pasando en mí? La mirada es hacia adentro, hacia mí. No para juzgarme, sino para descubrirme, para conocerme. Conocerme. Si no me conozco, no sé quién soy. Y si no sé quién soy, no voy a despertar nunca. Seguiré siendo un robot. Un robot. Pero parece ser que es más fácil ser un robot, ¿no? Que despertar. Hoy en día hay tantas cosas, ¿no? Ahí fuera, ¿sí?
La otra vez una señora me preguntaba, pero si yo hago este curso que vas a dar vos, ¿qué me va a pasar? Porque yo no quiero mezclar. No, si esto no se trata de mezclar. Vos fíjate que es todo lo mismo, todos estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que no queremos escuchar, no queremos mirar para otro lado, para lo fácil, ¿sí? Criticar a los demás. Estos políticos están todos equivocados. Lo que tendrían que hacer, toda nuestra experiencia está basada en eso, en un mirar hacia afuera y nunca hacia adentro. Y si yo no miro hacia adentro, no puedo despertar. Eso ya lo dijo Carl Jung, psicólogo famoso, ¿no? No te lo estoy diciendo yo, no lo inventé. Se tomó un poquito de jugo. Entonces, el librito de que te estoy contando es este, ¿no? Este libro, bueno, se ve al revés, ¿no? Porque estamos con la cámara hacia adelante. Este libro es muy bueno este curso, muy bueno, excelente. Yo lo tengo subido todo en audio en el canal, ¿sí? Se llama, ¿cómo se llama? Ser Curso de Psicología de la Autorrealización de Antonio Bley. Son bastantes videos porque es bastante extenso. Mirá que el librito ves es gordo. Bueno, yo había subrayado bastantes cosillas aquí, ¿no? Pero bueno, parece ser que lo dije todo muy rápido. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más. Porque en esto de, acá en esta parte que Antonio Bley está hablando de todos estos obstáculos, ¿no? A nuestro crecimiento. Él va diciendo varias cosillas, ¿no? Esperen que yo me marqué hasta donde había hecho acá. Entonces, este descubrir, dice él, ¿no? Esta actitud de descubrimiento, digamos, científica e impersonal, la que uno ha de aprender, estar alerta e interesado en observar lo que está pasando constantemente en uno, ¿sí? Esto tendría que ver, ¿no es cierto?, con el sentir mi experiencia. Él explica, y van a ver a lo largo del curso, que solo puedo aprender del yo experiencia, de lo que experimento, ¿sí? No de lo que creo, ¿sí? De lo que creo ser. Eso no me lleva a ninguna experiencia. Yo tengo que actualizar todo este potencial. No puedo aprender a amar si no ejercito mi capacidad de amar, ¿sí? No puedo vivir esta experiencia de la inteligencia divina, ¿no? Si no la ejercito. No puedo tener una mente clara si no la ejercito, si no estoy atento, si no estoy con el foco atento a lo que está pasando en mí, ¿sí? Es un camino hacia adentro. Todos los caminos espirituales profundos son hacia adentro, ¿sí? No hay que subirse a las crestas de la ola. Yo me acuerdo cuando trabajaba de maestra, tenía una directora que decía que, bueno, en la educación todo siempre es lo mismo, siempre se está enseñando lo mismo y todo es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cambiaban los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, venían con otras ideas aparentemente nuevas, que eran las mismas pero con otros nombres. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Nos subíamos a la cresta de la ola, esa ola nueva, que parecía la nueva ola, ¿no? Que venía y allá íbamos, ¿no? Estábamos haciendo lo mismo, pero parecía que era otra cosa. La mente me hace creer que es otra cosa, que es nuevo. Esto es novedoso. Y todas estas enseñanzas son totalmente antiguas, muy antiguas, ¿sí? No es algo que descubrimos nosotros ahora. La mente ya esto lo viene experimentando hace billones de años, pero nosotros no terminamos de justamente desarrollar este potencial. Seguimos adheridos a los conceptos, a las definiciones. A ver, decime, ¿cómo soy? ¿Estoy bien? O sea, siempre lo que otro dice, lo que el otro me dice, eso es lo que vale. El trabajo interior en conocerme a mí misma para saber quién soy, para así poder dar lo que soy y no estar esperando que me den, como actuamos siempre.
que le decimos al otro, haceme feliz. Ay, hacer lo que yo digo para que yo esté bien, ¿no? Este cambio de actitud mental, ¿no? El ir desde dentro hacia afuera, o sea, primero me descubro a mí misma, quién soy, cómo estoy, o sea, actuando interiormente, cómo me siento para poder dar. Parece ser que ese no, no. Dame la fórmula, dice la mente programada. Dame la fórmula, ¿cómo se hace? A ver, dame el paso 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí, afuera. Para ser chulo, bueno, ser brillante. ¿Bien? Es como el canal. El canal no se llama ser una luz brillante para que seamos brillantes nosotros, como Einstein. No, no. Ser una luz brillante se llama porque voy a poder expandir mi luz. A ver, voy a invitar acá. A ver, ven, ahí está. Ahí añadí. Invitar. A ver, Susana. A ver si la puedo. Yo creo que ya la invité, ¿no? ¿Te invité, Susana? Porque yo, viste, con esto hasta que cosa, creo que estás añadida. Bueno, o Lourdes también. Bien. No sé por qué dice rechazada. A ver, no sé, yo no te rechacé, ¿eh? ¿Qué habré tocado? Bueno, acá viene yo estudiando. Yo te invité, a ver, ahí. Ahí creo que ahí, se dice añadiendo, bueno. Entonces, cuando Antonio Bley habla de observar lo que está pasando en uno constantemente, no quiere decir que yo tenga que estar pensando en mí. Hola Susana, gracias por venir. Porque nosotros a veces entendemos que observarme es pensar, ¿sí? Pensar. Y él dice que no tengo que estar pensando en mí. Porque cuando pienso en mí, lo que hago es añadir más líos a los que ya tengo. Más líos a los que ya tengo, así, porque si no, más líos todavía. Observar es observar, no es pensar. Observar es un acto simple por el cual yo dirijo la atención para ver, no para teorizar. Teorizar, comparar, especular, interpretar, todas esas actividades no, solamente ver. Miro para ver y comprender. Esta palabra comprender, este verbo comprender, es un acto sumamente importante, ¿no? Porque cuando comprendo es porque estoy viendo realmente, ¿no? Cuando ese profundo, me di cuenta, ese profundo interiormente nos decimos esto, me di cuenta, lo vi. Esta es la actitud fundamental y que hay que distinguir claramente de lo que es pensar. Es dirigir la atención con ganas de ver y comprender, pero sin querer por ello sacar conclusiones de bien o mal, ni querer referirlo a una teoría u otra. Es ver por el deseo de comprender y observar qué pasa. ¿Sí? Si yo no tengo ese deseo, ¿no? Ese querer, esa voluntad activa en mí, nada sucede. Esta es una actitud, podríamos decir, científica, una actitud de observación, de descubrimiento, no de elaborar una teoría con lo que veo, ¿sí? Porque por ahí quizás vemos y después empezamos a analizar y a teorizar. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer la mente automáticamente? Comparar. A ver, esto es mejor, esto es peor, me conviene, no me convienen. Es observar para ver y descubrir lo que pasa como si se tratara de una avería mecánica de un motor, para lo que empezar a teorizar no sirve de gran cosa. ¿Sí? Por ejemplo, se me rompió el motor del auto. Y por más que yo abra el motor y empiece a ver, ay, a ver, ¿qué podrá ser? No sé, vamos a ver. Bueno, eso no sirve. Lo que hace falta es saber observar lo que de hecho está pasando ahí. ¿Qué está pasando?
Esta es la actitud fundamental, desarrollar una actitud de atención, de interés, de descubrimiento, no de pensamiento. Como los niños, ¿vieron que el niño aprende de su experiencia? ¿Por qué? Porque está atento, porque quiere descubrir. Porque si no es cuando yo me convierto a mí mismo en objeto de mí mismo, lo cual impediría que yo nunca llegue a ser plenamente sujeto. Este es otro de los términos que usa Antonio Blay mucho a lo largo de este curso, el sujeto. ¿Sí? Él explica lo importante que es ser sujetos de nuestra experiencia, o sea, ser responsables, ¿sí? Y no convertirme en un mero objeto manipulado por los modelos externos. En la medida que yo me pienso a mí, eso podrá dar lugar a muchas obras literarias y a muchas introspecciones y a todo lo que queramos, pero de cara al descubrimiento de uno es fatal. Miren lo que dice acá, ¿no? Que si yo me pienso, es fatal. Las ideas sobre uno mismo son fatales, ¿sí? No tengo que tener ideas sobre mí mismo. Y eso después lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la parte de lo que es el yo idea que todos tenemos de nosotros, la idea que tengo de mí, el concepto que tengo de mí, de lo que yo soy, de lo que creo ser, ¿va? Y lo explica muy bien, muy bien. Yo les vuelvo a repetir, a mí este curso es muy bueno, te abre la mente un montón. Y justamente para aprender necesitamos abrir nuestra mente, estar receptivos, sin miedo. Tengo que aprender a estar en esa actitud de recibir, de apertura mental. Porque si me cierro, ¿sí? Y hacemos como dice Antonio Bley acá, teorizamos, ¿no? Comparamos, a ver, estoy otra vez en la pregunta siempre del personaje. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Y sí que sabemos qué hacer, todos sabemos qué hacer, porque esa capacidad la tenemos todos, sí, todos. Acá no hay ninguno que no sepa y que no pueda. Entonces, dice que hacer esto es una especie de narcisismo, vaya palabra el narcisismo, en el que uno queda encerrado en su propio cascarón mental, cascarón mental. ¿Cuántas personas vemos, no? Que llegan a adultas, ¿no? Adultas y adultas mayores, ¿no? Ya ancianos. Y vivieron siempre encerrados en un cascarón mental, sin nunca abrirse, ¿no? ¿Por qué? Por miedo, por estar aferrados a nuestras creencias, a nuestras ideas.